Permítame estas pequeñas reflexiones al comenzar este espacio. Recuerdo que al terminar las noticias internacionales, había un famoso conductor de CNN Internacional, no me recuerdo el nombre de él, que decía, y así es como está el mundo. Terminaba él diciendo, después de leer las noticias, algunas veces trágicas, a veces eran guerras, a veces no. Y así es como está el mundo. Y me pregunto ahora, ¿cómo está el mundo ahora? Si asomo mi nariz, tengo una nariz bastante grande, desde este pequeño jardín al fin del mundo, para mirar ese mundo que rodea este jardín tranquilo, relajado, pausado, en donde se escucha el sonido del chucao y de los pájaros sureños. Bueno, ¿cómo está el mundo? Revuelto, diría alguien desde el sentido común. Apocalíptico, diría un pesimista. La historia no se terminó como la profetizó el profesor Francis Fukuyama. La historia sigue tan activa y tan viva, con todas sus furias, sus guerras y sus ruidos. Tal vez tal como lo ha sido siempre desde que el hombre es hombre. No es como para dormirnos tranquilos, hacernos los lesos y mirar para el lado. Como si todo eso que está pasando más allá de los límites de nuestros pequeños jardines no nos fuera a tocar, o de nuestros países no nos fuera a tocar. Siempre como que las guerras ocurren en otra parte, ¿no? Muy lejos de aquí, particularmente para nosotros los latinoamericanos. Pero hoy, en este mundo global, que es el mundo que hemos construido, el mundo globalizado e hiperconectado, ese lejos ya no existe. Y quizás hemos perdido una ventaja, la lejanía. Y con la inmediatez digital, menos lejanos está todo. Por un lado, la inteligencia artificial, este es un tema del que vamos a hablar seguramente en la semana, disparada, avanza a una velocidad tal que no sé si este jardín, que es real, y yo mismo seré en poco tiempo una creación de un GPT sofisticado en poco tiempo más. ¿Y qué pasa con la inteligencia política? ¿Qué pasa con la inteligencia ética? ¿Qué pasa con la inteligencia de los líderes que dirigen el mundo, de los que lo piensan, los que los conducen? Esa parece no crecer a la misma velocidad que la tecnología. ¿Hay algún líder que uno pueda avisorar en el horizonte de este complejo panorama geopolítico mundial? Un líder en que uno pudiera confiar y pudiera decir que salvaría tal vez los valores más estables de Occidente, porque uno podría decir, yo soy occidental y quiero que esos valores occidentales se salven. Necesitaríamos, no sé, un Gandhi, aunque él es un oriental, un Mandela, un Churchill, tal vez un De Gaulle. Alguien de esa envergadura para estos tiempos tan inestables y peligrosos. Pero no los veo. El Papa León intenta hacer algo, hay que decirlo. Se ve un buen hombre, bien inspirado, prudente. Parece que trajo un cierto equilibrio, intenta traer un equilibrio en la iglesia, una iglesia que dialoga con el mundo, pero no tiene ni la fuerza vital de un Juan Pablo II, que influyó por lo demás en los acontecimientos geopolíticos de su tiempo, ni tampoco, y esto no lo estoy diciendo de ninguna manera despectivamente, el vuelo intelectual de un Ratzinger, que uno pudiera ser un papa intelectual que fuera capaz de reflexionar en profundidad sobre lo que está pasando en el mundo. Y la iglesia misma ha ido perdiendo la fuerza, pero es importante, muy importante que ella exista, aunque uno sea agnóstico y uno podría decir, soy agnóstico, pero quiero que la iglesia exista en un mundo donde se pierde la comunidad, donde se pierden los referentes espirituales, etcétera. Caramba, qué importante que exista una entidad como la iglesia. En el mundo intelectual también hay plumas interesantes, hay escritores, hay pensadores que están pensando este mundo. Hemos citado a varios aquí, un Chulhan, un Peter Sloterdijk en Alemania y otros. Pero da la impresión que no tienen la resonancia ni el eco que alguna vez tuvieron los intelectuales públicos en su tiempo. Pero yo me resisto de todas maneras a resignarme al miedo y a la desesperanza, y mucho menos al cinismo.
Pero ver el Medio Oriente convertido en un polvorín, a Ucrania resistiendo apenas el frío del invierno en una guerra brutal y prolongada, y a Estados Unidos embarcado en una acción cuya deriva a largo plazo, digo, todavía no conocemos. Cuando veo todo esto, me pregunto si aquí hay una dirección, un sentido de este occidente, que uno podría defender como occidental, si esto nos puede llevar a alguna parte. Porque se dice que tenemos que tomar partido, sobre todo en un mundo bipolar hay que tomar partido, por un lado o por otro en algún momento. Pero ¿por qué vamos a tomar partido? ¿Por Occidente? A ver, los valores más profundos de la civilización occidental, como la democracia, como el respeto de los derechos humanos, como la valoración del humano, como las humanidades, como la cultura, etcétera, que por supuesto no están presentes en los regímenes ni de Irán, ni de Venezuela, ni de Cuba, que son los que están sufriendo el acoso hoy de Estados Unidos, pero están siendo representados por el líder más importante de la principal potencia occidental. Esa pregunta la dejo ahí temblando. Preguntas a la hora del té, diría el poeta Nicanor Parra. Lo único que siento y comparto con ustedes es que hay que mantenerse despiertos. Heráclito, el viejo Heráclito griego, hablaba de los seres humanos como, quejándose de sus contemporáneos, como los dormidos despiertos. O sea, parecen dormidos, pero en realidad están despiertos. Zombies, dirían algunos hoy, alienados a veces en los aparatos digitales, concentrados en sus propios problemas, en su sobrevivencia. Pero justamente en esos estados de somnolencia o poca lucidez de los ciudadanos y de las élites, cuando surgen los monstruos desde el fondo del pozo de la historia. Europa, la historia del siglo XX lo muestra claramente, cómo su élite, que perdió lucidez, de pronto se vio con el avance de un líder tan destructivo como Hitler. Y entonces, lo que tenemos que hacer ahora, aparte de contestarle, le pregunté al chat GPT cómo veía él la situación del mundo. Y ya toda la gente ha tomado la moda de consultarle al chat GPT, que es un instrumento que puede ser útil, como si ahí estuvieran todas las respuestas. En el mundo griego, la gente iba a consultar al oráculo de Delfos. Y lo interesante del oráculo de Delfos es que el oráculo de Delfos te planteaba un enigma que te obligaba a ti resolverlo interiormente y desarrollar ese enigma y responder ese. No, ahora es afuera el que responde. Es cómodo tener las respuestas afuera. Pero también las respuestas hay que buscarlas adentro. No hay que dejar de pensar ni de estudiar más. Hay un ministro creo que, no sé si era Delors, que fue ministro de Mitterrand. Cuando estalla el problema de la inmigración en Europa, se le acercan a hablar con él y le dicen, ¿qué es lo que piensa de esto? Y le dice, ¿qué estábamos haciendo cuando ocurrió esto ante nuestras narices, cuando el problema de la inmigración nos desbordó? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos tuiteando, no estudiando. Me pareció una interesante respuesta. Entonces, me parece que todos, ciudadanos, élite intelectual y política, tienen que estudiar más, pensar más y no confiar en que todo puede ser respondido solamente desde la técnica. Necesitamos, aunque parezca pomposo decirlo, despertar. Y pensar algunas cosas como, por ejemplo, una de las preguntas que se me ocurren, como humilde ciudadano y jardinero de este jardín, como pequeño país que somos, ¿qué hacemos y cómo navegamos en estas aguas turbulentas y polarizadas? Se requiere, me da la impresión a mí, un refinamiento, el más alto refinamiento y conocimiento de las materias internacionales, la más profunda de las reflexiones y además el máximo coraje posible para mantenernos despiertos y no dejarnos arrastrar otra vez, como ha ocurrido tantas veces en la historia, por los de siempre al abismo, a las guerras inútiles y sobre todo a la deshumanización. Esas cosas se me ocurrieron esta tarde aquí en el jardín y las quise compartir con ustedes. Fíjense que Martin Heidegger, el filósofo alemán, en una famosa entrevista de la revista Die Spiegel, en el momento más tenso de la Guerra Fría y de la posible guerra atómica entre las dos potencias, Unión Soviética entonces y Estados Unidos, le preguntan, y maestros, ¿qué vamos a hacer en este escenario?
Y la respuesta de Heidegger, que era un agnóstico, fue tremenda. Solo un Dios podrá salvarnos. La pregunta que me hago yo aquí, ¿habrá un Dios que pueda salvarnos? En el sentido que lo dijo Heidegger, que por lo demás es bien misterioso. ¿Qué es ese Dios del que hablaba Heidegger? ¿O era una broma del filósofo alemán? También me acordé de un aforismo de un sabio chino en medio de unas guerras terribles. China pasó periodos de guerras en el pasado gigantescas. Tenía grandes sabios y poetas. Este era un sabio poeta. No me acuerdo el nombre ahora, pero me acuerdo que decía: en mi jardín he plantado un huerto y saco agua de mi pozo. ¿Qué me importa el poderío del emperador? Esa podría ser la tentación en un escenario así: retirarse, recogerse y arrancar de este mundo. Pero me parece a mí que esa no es la solución. Hay que tener pozo, hay que plantar jardines, pero hay que interesarse en el mundo, pensar en el mundo y mantenerse despiertos.